Hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo con Dios del día de hoy, jueves 1 de octubre. Ya estamos en octubre. De verdad que hemos visto la mano de Dios todo este año. Un año difícil, complicado, pero en las manos de Dios hemos visto su misericordia en todo este tiempo. Amén, con cada uno de nosotros. Y es importante por ello seguir escuchando la voz de Dios, que Dios siga hablando en nuestro corazón, porque Dios permanece fiel y su palabra nunca fallará. Amén. Yo les invito en esta mañana a orar para entregar a Dios ese tiempo de devocional y que sea Él quien nos esté hablando a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana. Es una mañana, Señor, muy especial en tu presencia y te pedimos, Dios, que tú puedas bendecirnos, que tu presencia pueda hablar a nuestro corazón. Y queremos, Señor, escuchar tu voz atentamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy nuestra meditación solamente son 5 versículos, pero son versículos muy, muy poderosos, muy hermosos que queremos el día de hoy aprovechar en esta mañana. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Jeremías 40, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo envió desde Rama, cuando lo encontró atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios anunció este mal contra este lugar, y lo ha traído, y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no escuchasteis su voz, por eso os ha venido esto. Amén. La primera parte de este devocional, yo quiero hablarles sobre el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Me llama mucho la atención la primera parte de esa lectura, en la cual dice que Dios habla a Jeremías después de que él había sido librado de un tiempo de cautiverio dentro de Jerusalén, que él había sido puesto también en otro lugar, como dice acá la palabra de Dios, en Rama, también en cautiverio, producto de que las autoridades de Jerusalén cerraban su corazón contra la palabra de Dios a través de Jeremías, y Jeremías enfrentó la persecución, pero Dios había sido bueno con él. Dios, al final, cuando llega ya el ejército de Nabucodonosor a ingresar a Jerusalén, Dios guarda la vida de Jeremías y lo pone en libertad. Entonces es ahí, en ese tiempo, en la cual Dios habla a Jeremías, pero esto es interesante, porque dice la palabra del Señor que el que se acerca a hablar a Jeremías es un hombre no judío. Dice que el capitán de la guardia, o sea, Nabuzaradán, se acerca a Jeremías y, como si fuera un israelita de Dios, un israelita, un varón justo, un hombre judío, le dice: mira, lo que ha acontecido es lo que Dios había dicho. Y él comienza a decir la razón de por cuál ellos estaban ahí, y era porque dice que el pueblo había pecado. Y es increíble eso, ¿no? Como un hombre que no tiene nada que ver con el Dios de Israel tenía esa revelación. Yo meditaba previamente a esta palabra cómo Nabucodonosor pudo conocer de Jeremías y cómo Nabucodonosor pudo encargar a su comandante la vida de Jeremías. Y yo decía: ¿y cómo lo conoció? Lo que se me ocurre es que Nabucodonosor le fueron llegando las palabras proféticas de Dios que habló a través de Jeremías, y Dios usó ese ministerio para que Nabucodonosor fuera bueno con Jeremías. En otras palabras, Dios movió el corazón de Nabucodonosor para guardar a su siervo, que él estaba hablando en nombre de él. Pero, como vuelvo a repetir, me llama la atención esta parte, cómo Nabuzaradán
recibe esta revelación, ¿no? Como él es capaz de escuchar la voz de Dios. De hecho, cuando ellos han ingresado, seguramente la gente le comentaba las profecías de Jeremías, y ellos llegan a enterarse de esta profecía, y Nabuzaradán le dice, mira, esto ha pasado por esto y por lo otro, lo que había hecho el pueblo de Jerusalén. Y yo hacía un paralelo con nuestro corazón, ¿no? ¿Cuántas veces, amados hermanos, de pronto llegamos a cierto nivel espiritual y decimos, pero yo voy a escuchar la palabra de Dios a través de este hombre que recién está levantando su voz? Yo tengo más años en el ministerio, yo conozco más la palabra de Dios, yo he estudiado en un seminario, ¿cómo es posible que Dios pueda hablarme a través de esta persona? Y también muchas veces pasa eso, y de hecho pasó en la palabra de Dios, cuando el tiempo en el cual se reveló el reino de Dios a través de Jesucristo, los que eran llamados a entender ese tiempo se rebelaron en contra de Jesús, que eran los fariseos, era el Sanedrín, era todo el cuerpo ministerial de ese entonces, que no quería saber nada de Jesús, pero gente humilde de corazón recibió revelación, como en el caso de Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, y dime tú quién soy, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando uno dice, bueno, no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló el Espíritu, Dios mismo te lo reveló. Entonces, hermanos, cuando Dios encuentra en mí un corazón humilde a su palabra, cuando Dios encuentra en mí un corazón sediento, hambriento, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra, y también dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca nos damos por profesionales, nunca nos graduamos. Es cierto que nos graduamos cuando estudiamos la teología, estudiamos la palabra de Dios, es cierto, eso está muy bien. Me refiero al hecho interno del corazón, que nunca en mi corazón exista eso de decir, bueno, yo ya me gradué, ya tengo mi birrete espiritual, nadie me puede enseñar. Hermanos, miren cómo Dios utilizó a Nabuzaradán para hablar a Jeremías. Y miren, él con qué corazón tan sencillo escuchó lo que Dios habló a través de Jeremías y creyó. Y eso contradice mucho con la actitud del rey que tenían en ese tiempo y con los príncipes de Jerusalén en ese tiempo, cuando hacían tanta guerra en contra de la palabra de Dios que Jeremías estaba hablando. Es importante que cuando Dios hable en mi vida, encuentre en mí un corazón sencillo, un corazón humilde, que no esté mirando quién le toca predicar hoy, sino que cuando Él escuche la voz, diga, Dios, tú estás hablando a mi corazón. Y abrir su corazón a lo que Dios quiere hablar a su vida. Y luego en el versículo 4 dice la palabra del Señor, y ahora he aquí, si sigue hablando Nabuzaradán, he aquí que en ese día yo te he librado de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, puedes quedarte. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Hermanos, ustedes saben cuánto tiempo pasó Jeremías encarcelado. Haciendo un análisis de lo que cuenta el libro de Jeremías, dice la palabra de Dios que él estuvo todo el tiempo del sitio de Jerusalén en la cárcel. ¿Y cuántos años Babilonia sitió a Jerusalén? Fueron 2 años. 2 años de cautiverio en la vida de Jeremías. 2 años en los cuales Jeremías se encontraba preso. No tenía libertad. Había sido perseguido y en ese entonces Jeremías estaba olvidado. Quizás uno pueda decir, pero ¿cómo es posible que Dios se olvide de Jeremías? ¿Cómo es posible que, habiendo hablado tanto tiempo de parte de Dios, ahora él está en una cárcel olvidado durante más de 2 años? Porque cuando un pueblo llegaba a sitiar una ciudad, tenían que sitiarla hasta que la ciudad se rindiera.
Y en ese caso Jerusalén se abrió una brecha, dice, a los 2 años de sitio. Y Jeremías estaba ahí. Quizás, no digo que él se sentía olvidado, pero uno que lo veía quizás podría decir, miren cómo está. Miren su condición actual. Él ha servido a Dios, pero miren en qué momento se encuentra. Hermanos, pero llega el momento en el cual Dios responde. A mí me encanta esta parte porque Nabuzaradán le dice, mira, yo te he quitado las cadenas. Y él hablaba de sí, pero en realidad el que había hecho eso era Dios. Dios nunca se olvidó del profeta Jeremías. Dios nunca se olvidó de sus lágrimas. De hecho, a Jeremías lo conoce como el profeta llorón. Dios nunca se olvidó de sus quejas. Cuando se lee el libro de Lamentaciones, se dará cuenta cómo Jeremías se queja delante de Dios, cómo él sufre por lo que le estaba pasando a Jerusalén, pero Dios tenía en control cada situación en la vida de Jeremías. Y Dios ordena a Nabucodonosor cuidar y librarlo de la cárcel. Entonces, hermanos, Dios honra a los que le honran. Aleluya. Dios honra a los que le son fieles. Dios honra a los que le sirven. Jeremías le sirvió tantos años a Dios. Y por más que estaba pasando una circunstancia complicada en ese momento, venía la recompensa. Y todo lo que él hablaba se cumplió. El rey que él había hablado, resultó que sus ojos le fueron quitados por un juicio de Nabucodonosor contra su vida, pero Dios preservó la vida de Jeremías. Por eso, hermano, no importa la situación en la que estemos pasando. Quizás uno puede decir, estoy en un tiempo de desierto, estoy en un tiempo de cárcel espiritual o emocional, me siento atrapado, y yo le oro a Dios, pero Dios no responde. Hermano, Dios responderá en su tiempo. Dios actuará en su momento. Así como fue fiel con Jeremías, Dios será fiel también contigo. Y en su momento Dios mostrará su bondad y su misericordia, porque Él honra a los que le honran. Entonces luego el Nabuzaradán le dice, mira, elige a dónde quieras ir. La tierra está delante de ti. Escoge el mejor lugar que a ti te parezca ir. Y el versículo 5 dice, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ecán, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te parezca más cómodo ir. Le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y lo despidió. Me recuerda mucho también la parte cuando Dios le dice a Abraham que es hora de separarse de su sobrino Lot. Y cuando él y Lot están observando los terrenos al cual cada uno va a decidir a dónde ir, dice la palabra que Lot eligió la llanura del Jordán, todo el valle del Jordán, porque era hermoso, era maravilloso, tenía tanto potencial y tenía un futuro extremadamente total, o sea, tenía un futuro muy bueno para la vida de Lot. Y cuando Abraham decide, le dice, mira, tú elige Lot. Y bueno, Lot decide por ese, a lo que a la vista le parecía bonito, Lot decide por su vista humana y dice, yo escojo esta área. Y le deja a Abraham otro sitio. Abraham no hizo problemas, Abraham no reclamó, Abraham no dijo, bueno, Lot, sabes que yo soy mejor que tú, yo voy a tomar, mejor anulamos todo, mejor yo elijo primero. No, Abraham se quedó tranquilo y esperó que Dios sea quien respalde sus decisiones. Hermanos, en el caso de Jeremías le pasa algo similar. Este hombre babilonio le dice, mira, ven conmigo, yo te voy a tratar muy bien, no te va a faltar nada, o en todo caso quédate con esa persona encargada de Jerusalén que tampoco te va a faltar nada, o si quieres, anda donde tú deseas. Hermanos, en ese momento yo creo que Jeremías estaba mirando, wow, ¿qué cosa voy a decidir? Y Jeremías decide por quedarse en Jerusalén. Y decide por quedarse a cumplir su ministerio. Jeremías decide por quedarse a cumplir la voluntad de Dios. El versículo 6 dice, se fue entonces Jeremías a Icán, a Mizpa, y habló con el pueblo que había quedado y habló con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra.
Jeremías no se quedó y dijo, bueno, ya me quedé acá, cuelgo los chimpunes espirituales, cuelgo los guantes espirituales y me dedico a mi viña. Dice la palabra de Dios de Jeremías, habló al pueblo que había quedado en la tierra. En otras palabras, él dijo, continuaré mi labor de servicio a Dios. Hermanos, uno podría decirle, pero Jeremías, no seas loco, o sea, allá tienes muchas cosas para tu vida, pero él decidió, no, me quedo en este tiempo. Quizás no es un tiempo tan bonito para Jerusalén, quizás no es un tiempo en el cual pueda quizás recibir de parte de este pueblo, pero me quedo acá porque quiero cumplir la voluntad de Dios sobre mi vida. Y hermanos, me viene a la mente esta palabra que dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Recuerdo mucho una frase que decían los pastores de la iglesia hace mucho tiempo. Decían ellos, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Y la verdad, hemos visto a través de los años cómo eso se cumple. Hermanos, si uno se dedica a servir a Dios, si uno se dedica a cumplir su ministerio, a lo que Dios le ha llamado, Dios no va a fallar a su promesa. Dios será fiel contigo. Si tienes un momento de decidir entre algo quizás humano, algo que quizás es intrascendente en el tiempo, decide por lo trascendente, decide por lo que es de Dios, decide por el ministerio, decide por la voluntad de Dios sobre tu vida, porque no hay nada más triste pasar la vida fuera de la voluntad de Dios. No hay nada más triste para un hombre de Dios que haber desaprovechado tantos años de su vida en otras cosas y no en las cosas para lo cual Dios lo hizo nacer en este mundo. Hermanos, escuchemos bien la voz de Dios. Jeremías supo interpretar la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué está pidiendo Dios para nosotros en este tiempo? Es un tiempo difícil, complicado, es cierto, como lo vivió Jeremías en ese tiempo, pero decidamos siempre según lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quieres tú para mi vida, Señor? ¿Qué quieres tú que yo decida? Es difícil cuando Dios lo pide, a veces no se adecua a mis deseos personales, pero que Dios nos dé un corazón sensible, sencillo y humilde para obedecer lo que Dios nos pida en este tiempo. Hermanos, ha sido un gozo estar con ustedes el día de hoy y compartir esta meditación. Vamos a orar para entregarle a Dios este tiempo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra, esa palabra que nos cambia y nos marca el corazón, esa palabra que rompe toda atadura, que quiebra, Señor, toda muralla, que limpia todo pensamiento, esa palabra que nos transforma el alma. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, a entender tu voluntad, a comprender qué deseas tú para mi vida, Señor, y que pueda tener un corazón sensible a tu voz y que pueda decidir bien, no mirando quizás con mis ojos carnales, sino poniendo mi mirada en ti, sabiendo que tú, Señor, no eres deudor de nadie. Te damos gracias por ese tiempo. Bendice a la iglesia, bendice a cada hombre, cada mujer que escuche esta meditación el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos. Amén.